El vértigo es la sensación. Vértigo es la sensación de que uno o las cosas giran o se mueven. En realidad la definición que a mí más me gusta, y muchas, es la de alucinación de movimiento. Y después está este otro término ya más inespecífico, ese término de mareos, que bueno, eso involucra una gran cantidad de sensaciones más inespecíficas. En realidad mareo no es una palabra médica, pero yo siempre digo, si uno se pone de acuerdo con el paciente de que lo que tiene es vértigo, uno está definiendo una sensación absolutamente específica. El único órgano que puede producir vértigos es el laberinto. Claro, pero como está mezclado con la enfermedad de Meniere, con los vértigos posicionales, ¿cuál es la verdadera o lo más frecuente de ver? Bueno, si vamos a causas de vértigo, si nos ponemos de acuerdo que vértigo es esta sensación de giro de uno de las cosas, la causa más frecuente universalmente son lo que llamamos vértigos posicionales. El vértigo posicional es el pan nuestro de cada día para los que nos dedicamos a esto. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, estos son ataques de vértigo muy breves, desencadenados por los cambios de posición de la cabeza. Su etiología, que ya está claramente definida en los últimos años, se debe al desprendimiento de unas partículas que tenemos en el oído interno, que se llaman otolitos, que tienen un fin ligado al equilibrio. Estos otolitos están ligados a una estructura sensitiva y entonces nos permite sensar las aceleraciones. Cuando se desprenden masivamente, estimulan anormalmente el laberinto y producen esta crisis de vértigo. Que dura segundos. Te quiero hacer una referencia. Cuando éramos niños, Amado y yo, muchos años, jugábamos. Ya existían los otolitos. Ya existían los otolitos, porque había un juego que uno giraba rápidamente, velozmente en un giro rápido, vertiginoso, y al detenerse había una sensación de mareo y uno había que tener cuidado porque se podía caer. Ese es el mismo mecanismo. Bueno, es un mecanismo un poco distinto. Yo lo uso mucho en mis clases con los alumnos para mostrarles lo que es el vértigo. Digamos, percibir una sensación, inducirse una sensación de vértigo es algo bastante sencillo. En realidad es bastante difícil girar sobre uno mismo, pero lo que uno puede hacer ahora cuando Amado giraba podía. Bueno, pero no puede sentarse en una silla que gire, y pedirle a alguien que lo gire. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, está produciendo una aceleración de el contenido líquido del laberinto, y cuando esa aceleración termina, ese contenido líquido que se llama endolinfa sigue girando, y esto perpetúa la sensación de vértigo. Incluso eso se usa en estudios clínicos. Hay pruebas que se llaman rotatorias que usan este mecanismo justamente para estudiar la función del sistema vestibular. Pero bueno, lo que ocurre al desprenderse estas partículas que se llaman otolitos es que el laberinto, que es un sensor de aceleraciones angulares, se convierte en un sensor de gravedad, lo cual no es lo que tiene que ser, y entonces los cambios de posición desencadenan vértigos. Esta entidad es por lejos en todo el mundo la más frecuente como etiología de vértigo, y tiene afortunadamente una cura muy sencilla y eficaz, que son maniobras que hacen que uno recoloque estas partículas y dejen de producir vértigo. Y Sergio, vos hace mucho tiempo que haces esto. Yo me acuerdo que te hemos invitado y Sergio hace tiempo que lo hacía. Bueno, pero fíjate que a pesar de la frecuencia de esto, a pesar del conocimiento que tenemos y a pesar de que existe un tratamiento eficaz y absolutamente barato, digamos, que no implica costos al sistema de salud, no vemos que esté impuesto ni en el conocimiento de la población ni en el conocimiento de los médicos. Y si estamos hablando de un problema, se calcula que toda persona que vive en el planeta alguna vez ha tenido un episodio de vértigo posicional. Si hablamos de la frecuencia, realmente ahorraríamos muchas angustias y muchos costos, si todos los médicos y las personas conociéramos más el vértigo posicional. Si esto quedara esta noche como corolario de mi charla, yo me iría de acá muy contento, ¿no? Te quiero preguntar, hay un grupo etario que son las personas mayores, más de 70, que suelen tener estos síndromes vertiginosos y consulta, y los médicos de cabecera suelen pensar que hay alguna falla vascular en la zona del laberinto y se los medica con vasodilatadores arteriales. ¿Es eso una
posición, una situación que puede ayudarlo a estos pacientes? No, yo creo que no. En mi experiencia, la mayoría de esos pacientes tienen muchas veces vértigos posicionales, cuyo diagnóstico se hace simplemente acostando al paciente en ciertas posiciones que ya están regladas en una camilla, no se necesita ningún instrumental sofisticado, y uno los puede curar con maniobras, evitando medicamentos que muchas veces, porque además de los vasodilatadores que mencionás, muchos médicos tienden a usar sedantes vestibulares, sí, que es verdad, lo ayudan al paciente a percibir menos la sintomatología. Esa de la histidina en la... No, la betistina no tiene un efecto sedante, pero sí lo tiene el famoso dimenhidrato. Sí, el Dramamine que usábamos antiguamente. No que se usaba antiguamente, bueno, que se sigue usando los médicos. Los colegas lo usan en cantidad. La y todas las benzodiazepinas. Sí. ¿Y a qué lleva esto? Bueno, que tenemos un paciente mareado y que encima está sedado, lo cual aumenta drásticamente el riesgo de caídas, que sabemos que bueno, es el factor de riesgo más importante en la tercera edad. O sea que tendríamos que cambiar radicalmente este enfoque. Revisar a los pacientes, detectar el vértigo posicional y curarlo sencillamente con maniobras kinésicas. ¿Cuáles son las maniobras kinésicas? Porque mucha gente no... Carlos, ya están las noticias acá, esperemos que Santucho traiga... Sí, traen tormenta, lo que quiere traer por ahora. Pero bueno, está con nosotros el invitado del doctor Sergio Carmona, jefe de neurotología del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, el profesor de neurofisiología de la Universidad Nacional de Rosario, y es uno de los máximos referentes desde hace mucho tiempo en todos los trastornos vinculados con el vértigo. ¿A qué edad es más frecuente, Sergio, estos cuadros vertiginosos? Bueno, el vértigo justamente no es una de las enfermedades que no reconoce edades, ¿no es cierto? Porque se puede padecer a lo largo de toda la vida. Y entonces ahí tenemos que hablar de causas para hablar de grupos etarios. Lo que hablábamos hace un rato del vértigo posicional, bueno, va creciendo su frecuencia con la edad, porque estas partículas, los otolitos, tienden a fraccionarse o a desprenderse con más facilidad en la persona anciana o adulta que en los jóvenes. Pero también vemos muchos chicos jóvenes que por traumatismo deportivo, como por ejemplo los rugbyers, tienen vértigo posicional. O sea que esto es pasible de padecerse a toda edad. Si seguimos hablando de causas, la causa que sigue en frecuencia al vértigo posicional, que ya dijimos que es la más frecuente de todas, es la migraña vestibular. Y ya hablamos un poco de migraña y ya sabemos que es una patología de edad media de la vida. En este caso, no necesariamente asociado al dolor de cabeza, los pacientes padecen crisis de vértigo que duran horas, o aún en algunos casos duran días, muy discapacitantes, y entonces la novedad para ellos es que los mismos tratamientos que hemos aplicado como preventivos para la migraña son muy eficaces en los pacientes que tienen migraña vestibular. Hay todo un grupo nuevo de drogas, en esto no entra el Botox, porque acá no hablamos de dolor, sino de vértigo, donde estos medicamentos son muy eficaces. Y luego tenemos una enfermedad terrible, para mí, en mi experiencia, la más terrible que puede padecer como vértigo un ser humano, que es la enfermedad de Meniere, una enfermedad que saben que se describió en el año 1861, y todavía casi 250 años no tenemos claro que la causa. Sí sabemos qué le pasa al oído interno cuando se produce una crisis de Meniere, que es una acumulación anormal de líquido en el oído interno y que produce, además de síntomas de vértigo, síntomas auditivos. Entonces, la triada que en medicina se llama un grupo de síntomas compuestos por 3 síntomas, que son ruidos en el oído, acúfenos, pérdida de la audición, hipoacusia y vértigos. Los vértigos usualmente en esta enfermedad duran entre media hora o varias horas. ¿Suelen estar en algunos casos asociados a la laberintitis? No, lo que llamamos laberintitis, lo que se llama incorrectamente laberintitis, suelen ser, en mi experiencia, o crisis de migraña vestibular o enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es muy discapacitante, sobre todo por lo imprevisto de las crisis. Una persona puede estar comiendo tranquilamente con su familia y terminar vomitando debajo de la mesa, lo cual es absolutamente terrible.
Y hoy en día, además de tratamientos farmacológicos eficaces, que de todas maneras lo son en un grupo reducido de pacientes, la betistina que mencionamos hace un rato, que es una de las pocas drogas que tiene eficacia probada en esta enfermedad, es útil en un 50% de los casos. ¿Qué hacer con el otro 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad tan discapacitante? Bueno, hace varios años que estamos utilizando tratamientos transtimpánicos. Esto significa poner una sustancia en el oído que cura los vértigos. Si bien no modifica la parte auditiva de la enfermedad, la pérdida auditiva, sí soluciona el problema tan discapacitante de las crisis de vértigo. De manera que, bueno, hoy en día al paciente que tiene vértigo se le ofrecen una serie de opciones terapéuticas muy amplias y eficaces, y tenemos que desterrar esta idea que existe en los mismos médicos y en la gente. Yo lo escucho todos los días en el consultorio, por eso lo comento. El paciente viene, me cuenta su historia, me dice, bueno, pero ya me dijeron que si lo que yo tengo es vértigo, no tiene cura. Bueno, ese escenario ha cambiado dramáticamente en los últimos años, y por el contrario, esta subespecialidad de la neurología, de la otorrinolaringología, que llamamos neurotología, ofrece muchas más opciones terapéuticas que muchas otras. Ahora, ¿en quién es más frecuente? ¿En el hombre o en la mujer? Bueno, depende de la causa, ¿no es cierto? El vértigo posicional no distingue grupos por sexos. La migraña vestibular, por lo que ya hablamos, es más frecuente en la mujer. Y con respecto a la enfermedad de Meniere, hay discretamente una mayor cantidad de mujeres que de varones que la padecen. ¿Hay algún tipo de predisposición familiar en todo este tipo de procesos? Bueno, la migraña sí, la migraña sabemos que es una enfermedad genética y hereditaria, de manera que es usual que un paciente que refiere crisis compatibles con migraña vestibular, si uno le interroga, tenga a alguien en la familia que padece algo similar. Pero para las otras etiologías no. Yo quería hacerte una pregunta que me trae a mí un recuerdo en el tiempo. Nosotros teníamos un gran maestro, un gran clínico que estaba en el Freire, que era el jefe, que era el doctor Thompson, Raúl Thompson. Y en aquella época él había venido de Londres, que había hecho una especialización, un gran clínico. Aparecieron algunos cuadros así de migraña y él los trataba con oxigenoterapia. Es decir, le ponía la máscara de oxígeno, y yo he visto que respondían muchas veces. ¿Tiene alguna relación? ¿Hay algún grupo que usa la oxigenoterapia? Sí, ¿Tiene sí. ¿Cuál sería el mecanismo de acción del oxígeno? Sí. No en la migraña en sí, pero hay una cefalea primaria mucho más rara, Horton, que se llama cefalea de Horton, cefalea en cluster, que es el nombre en inglés para racimo, o cefalea en racimo. En esta cefalea hay temporadas en el año donde los pacientes padecen a la misma hora, generalmente, un ataque de dolor de cabeza muy incapacitante, generalmente acompañado de síntomas neurovegetativos, y que se presenta con esta cronología, ¿no es cierto? El paciente está esperando su ataque de dolor de cabeza. Bueno, en este caso el oxígeno contribuye a abortar la crisis, y es una terapéutica conocida y de uso frecuente, ¿no? Pero bueno, es un tipo de cefalea que le tenemos que decir al público que es mucho más rara que la migraña. Sí afecta más a varones que a mujeres. Curiosamente, muchos de estos pacientes son fuertes fumadores. Es un antecedente bastante frecuente de relevar en este grupo, y es una cefalea realmente muy discapacitante. En todo este tipo